Buenas tardes. En este día estamos dando gracias, Señor, por su protección y por las oportunidades que Él nos ha dado en cuanto al servirle a Él. Nada está perdido. La iglesia no está bajo llave. La iglesia somos nosotros y nosotros podemos libremente compartir a Cristo con quien quiera que encontremos en el camino. Quisiera comentarle que una vez tuve la oportunidad de visitar a Ciudad de México y mientras estaba buscando un souvenir, un regalito para llevar a mi esposa, tuve la oportunidad de ir a un mercado donde el souvenir de aquel entonces, el lugar, las cosas más comunes que tenía a la venta era la joyería de plata. Y yo también estaba observando y me fascinó de que la gente lo vendía por peso. Era una de las pruebas que uno estaba consiguiendo una pieza de un collar, algo así, que era del legítimo, era plata verdadera y no solo de fantasía. Santiago también tiene un solo enfoque en su epístola, una sola razón, que Dios manda pruebas. Y eso es para probar la autenticidad de nuestra fe, la fuerza de nuestra fe. En medio de la prueba, la fe verdadera persevera. La fe verdadera se mantiene y se mueve adelante. Persevera hasta el final. Aguanta cualquier prueba. Santiago propone la prueba. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede la fe verdadera perdurar cualquier prueba que viene en su camino? ¿Cómo puede sufrir cualquier pérdida y todavía mantener su fe en Dios? ¿Qué nos da la habilidad de perseverar y no apartarnos de Dios? Hemos visto varios ingredientes en las semanas pasadas, como uno en versículo 2 de Santiago capítulo 1, una actitud gozosa. La fe verdadera posee una actitud de gozo en medio de la prueba más severa. El versículo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando hayáis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas nos acercan a Dios. La prueba no puede destruir la fe, no cambia el diseño de Dios. Así en medio de cualquier prueba podemos estar gozosos. También una mente, en versículo 3, una mente que entiende. Dice versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenemos que entrar en las pruebas con conocimiento. Tenemos que saber que las pruebas producen perseverancia. Si no tiene ninguna prueba, no podrá ser fortalecido para perseverar. Entonces, una mente que entiende, que conoce esa verdad. También una voluntad sumisa. Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, deje que venga la prueba y déjala traer la perseverancia en su vida. Deje que la perseverancia produzca la madurez en su vida. Deje que la prueba haga lo que Dios quiere que haga. Déjala humillarte. Deja hacer lo que Dios quiere que haga. No la resista, sino aceptarla sabiendo que a través de las pruebas nos acercamos más a la imagen de Dios. Es el camino a la madurez. La semana pasada vimos que otro ingrediente para perseverar es un corazón que cree. Cuando entra en una prueba severa, la manera de perseverar es pedir y recibir la sabiduría divina de Dios. Debe ir a Dios y tener la confianza que Él da abundantemente, libremente, generosamente y no regaña ni argumenta, no se retiene nada en reserva, sino nos da exactamente lo que necesitamos para esa prueba. Pero la condición, como vemos en versículo 6, es que su fe sea genuina, pero pida con fe. Porque si tiene la fe que tambalea, que vacila, que confía y luego desconfía, que cree y no cree, usted está atrapado en medio y no recibirá nada.
De hecho, ese doble ánimo lo hará inestable en cada área de su vida. La verdadera estabilidad viene a los que confían en Dios en medio de cualquier prueba. Un corazón que verdaderamente cree es esencial para perseverar. Hoy vamos a ver versículos 9 al 11. Leamos estos versículos juntos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El último ingrediente que necesitamos para perseverar en tiempo de prueba es un espíritu humilde. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Seamos nosotros como el hermano que no tiene nada. Eso es lo que quiere decir el hermano de humilde condición. ¿Quién debe regocijar aquí? ¿Quién debe gloriarse? Es el hermano que es de humilde condición. ¿Qué significa eso? Hermano de humilde condición. Significa el privado económicamente. El cristiano pobre. El que está bajo en la escala económica. El hombre que no tiene mucho. Santiago escribía a los judíos. Mire lo que dice en versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Eran víctimas de desposesión. Perdieron casas, bienes, posesiones, de privación, de racismo, de perjuicio. Entre ellos la pobreza era muy común. Muchos eran muy pobres, habiendo perdido todo. Tenían muy poco. La palabra humilde condición significa en una sola palabra, pobre. Pablo dice, el hermano de humilde condición, gloríese en su exaltación. Vemos que es un mandato. Otro mandato, regocijo exigido. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra gloríese? Significa de jactarse de un privilegio o una posesión. Que se jacten, que se gloríen, que los hermanos pobres se gloríen. Es el gozo de orgullo legítimo. Tal vez no tenga nada de qué gloriarse en este mundo, pero tiene todo por qué regocijar. Tal vez no posee nada en este mundo, pero que se regocija. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un enorme privilegio. ¿Cuál es? Mire lo que dice. En su exaltación. Es exaltado espiritualmente. Tal vez sea la escoria del mundo, el rechazado de la sociedad, pero puede regocijarse porque delante de Dios tiene una posición exaltada. El hombre de humilde condición que no tiene absolutamente nada y es humillado en la vida socialmente, económicamente, en cuanto a prestigio, que sea elevado a grandes alturas, porque él contempla que es de hecho un hijo de Dios. Y Dios es rico más allá de descripción. Solamente no ha recibido su herencia en este momento. Entonces Santiago dice, si no tiene nada que le queda en este mundo, si ha sido privado de modo que se encuentra en el nivel más bajo de la sociedad, todavía tiene causa para que regocijarse, porque espiritualmente usted ha sido exaltado. Tal vez tenga hambre, pero tiene el pan de la vida. Tal vez tiene sed, pero tiene el agua de la vida. Tal vez sea pobre, pero tiene riquezas eternas. Tal vez sea rechazado por los hombres, pero Dios lo ha recibido. Tal vez no tenga hogar ni casa aquí, pero tiene una gloriosa morada en la vida del porvenir. Entonces a pobre Santiago dice, regocíjese. Ha recibido atención divina.
sus pruebas le están perfeccionando, exaltándoles en la dimensión espiritual. Cuando le quite algo, lo hace para hacerle maduro espiritualmente. Cuando le hace espiritual maduro, esa es una exaltación. Entonces la persona que es privada puede aceptar su privación, puede aceptar sus pruebas, por la esperanza que Dios lo está exaltando en la dimensión espiritual y lo llevará a una gloriosa futura. Dios lo exaltará a recibir toda la herencia prometida a los santos que aman a Dios. Recibirá una herencia que le causará gloriarse con gozo indecible y lleno de gloria. Podemos regocijarnos en cualquier prueba, en cualquier privación. Hay otro texto que nos refiere a esto. Se encuentra en Romanos 8, versículos 17 y 18. Dice lo siguiente: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios nos ha escogido para una exaltación en Cristo Jesús. Riquezas verdaderas son nuestras. Nuestra pobreza aquí es solamente una prueba de corta duración. No busque su gozo en sus circunstancias en este mundo. Y no se decepciona si no tiene nada. Saque su gozo de su exaltación espiritual, de que Dios le salvó y que cada día está moviéndole más y más hacia la semejanza de su Hijo. Y algún día lo llevará a su presencia. Eso es el hombre de humilde condición. Pero vamos al versículo 10 de Santiago 1. Mire que dice aquí la otra cara de la moneda. Mire lo que dice en versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. La idea es que el que es rico debe gloriarse en sus pruebas también, pero por otro motivo. El mismo verbo se aplica, gloríese, que se jacte, que se gloríe. ¿De quién estamos hablando? La palabra aquí es rico. Cristianos que parecen tener todo a su favor. Hay tantas pruebas de la vida que se relacionan con la pobreza, pero parece que el rico ya tiene todo arreglado. Pero Santiago aquí dice que el rico se gloríe, no en sus riquezas, sino en su humillación. Cuando una persona rica pasa por una prueba, empieza a darse cuenta de que todo lo que posee no puede comprar las cosas que realmente importan. El cristiano rico debe regocijarse cuando pase por pruebas, porque tiene que enfrentar el vacío de la riqueza de este mundo y tiene que depender en las dádivas y la gracia de Dios. Ambos pueden regocijarse en la provisión de Dios. La persona que no tiene nada se regocija en lo que Dios provee. La persona que tiene de todo y se da cuenta que no puede comprar lo que necesita también se regocija en lo que Dios ha provisto. El cristiano pobre regocija que Dios le asocia con los ricos. Y el rico puede regocijar porque el privilegio sacrificial de estar asociado con Cristo y a la vez con sus hermanos, entre comillas, pobres. ¿Por qué? Porque somos todos humillados al mismo nivel en una prueba. Todos tenemos que depender a Dios. Eso no trae sea de pobre, sea de rico, al mismo nivel. Porque los dos tenemos que depender de Dios. El punto aquí es, sea pobre o rico, las pruebas vienen a nuestra vida para humillarnos. Y la humildad verdadera, a pesar de lo que posee en este mundo, dice, mis recursos están en Dios. Regocíjese en su humillación, porque riquezas verdaderas no son de este mundo.
Al ser humillado se da cuenta de la naturaleza y riqueza de este mundo. Son como la flor de hierba. Pasarán. Habla de personas ricas en general, no de cristianos ricos particularmente. En general, los hombres ricos pasarán como la flor de la hierba. En Israel hay 3 tipos de flores comunes que brotan en febrero. Para llegar el mes de mayo, ya están quemados. Hay lugares semejantes a un desierto, donde después de la lluvia se ve todo tipo de hierba, tenemos todo verde. Cuando en el sur se llueve bastante, se reverdece todo. Pero después de una semana, todo parece quemado como desierto de nuevo. No ponga su confianza en cosas que son tan pasajeras. Hay un espíritu de humildad que dice, no pongo mi confianza en estas cosas tan pasajeras. Hay un espíritu de humildad que dice que se queman en un instante. Mire lo que dice versículo 11. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Eso es lo normal. Eso es lo que usualmente ocurre. Se presta la idea del Antiguo Testamento. Busquemos Isaías 40, versículos 6 al 8. Dice así, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El viento que quema, o siroco como lo llama, que viene y marchita y quema todo en su camino. Ese es el destino futuro de los hombres ricos en general. El viento quemador de la furia de la muerte, el juicio de Dios, quemará todo a cenizas. Había una persona descendiente de un rico que acaba de morir. Decía que ese hombre se afanaba para acumular toda esta cantidad de riquezas. Pero dice, él se fue, las riquezas se quedaron. Entonces el hombre rico debe gloriarse en su prueba, en su dificultad, su problema, porque los separa de la dependencia en sus propios recursos. Y de todas formas, todos sus recursos se quemarán. Él puede gloriarse, porque cuando todo se quema, tendrá riquezas verdaderas, tal como el hombre pobre. ¿Qué tipo de actitud debemos tener en las pruebas? Una actitud gozosa, una mente que entiende, una voluntad sumisa, un corazón que cree lo que Dios nos ha dicho y un espíritu humilde que no confía en nuestras posiciones, sino que confía en la provisión de Dios. Las pruebas nos traen al mismo nivel de dependencia en Dios y por ende nos trae humildemente al mismo nivel, el uno con el otro. La igualdad se nos enfatiza por medio de las pruebas. Un comentarista dijo, fe en Cristo levanta al hombre humilde más allá de sus pruebas, a una altura exaltada de una posición en el reino de Cristo, donde como hijo de Dios, Él es rico y puede regocijar y gloriarse. Fe en Cristo le hace algo igualmente bendecido para el hombre rico. Lo llena del Espíritu de Cristo, el espíritu de sumisión y verdadera humildad cristiana. Tal como el hermano humilde se olvida de su pobreza terrenal. Así el hermano rico se olvida de todas sus riquezas terrenales. Y los dos se dan cuenta que son iguales por fe en Cristo. Sea rico o sea pobre, no califique su vida con la medida de sus posesiones o la falta de posesiones. No amarre su vida tan duro a lo que tiene
o lo que no tiene, ni tampoco viva su vida tratando de conseguir lo que no puede tener. Santiago dice que el primer examen de una fe viva es el examen de las pruebas. Mire lo que dice el versículo 12 de Santiago 1. Dice, bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La perseverancia es la marca que identifica a creyentes verdaderos. Como dije antes, hay varios exámenes que Santiago nos proporciona en su epístola, pero el primero que nos da es cómo responde uno a las pruebas. Versículo 12 dice, cuando una persona persevera bajo prueba, persevera en su fe, persevera en confianza a Dios, persevera en creer en Jesús. Cuando una persona persevera bajo prueba, ha sido de Dios, ha sido de Cristo, sin tambalear en su fe, Él es comprobado y es Él que recibe la corona de la vida eterna. La corona prometida a todos los que verdaderamente y genuinamente aman al Señor. Usted necesita examinarse a sí mismo para ver si usted es un cristiano verdadero o una copia barata. Tal como la joyería, como el collar que compré hace años. ¿Era verdaderamente plata o era solo de fantasía? Entre más que nos agarramos a nuestras dependencias terrenales, más nos alejamos de Dios. A pasar por esas pruebas, el Señor nos está pelando de todas nuestras dependencias terrenales y atrayéndonos a sí mismo, mostrando el carácter actual de nuestra fe y perfeccionándonos hacia la semejanza a Cristo. Ese es su propósito. Los marineros dicen que los vientos laterales son los mejores para entrar al puerto. Tratando de entrar al puerto con un viento en la proa, o digamos el viento contrario, es pero muy difícil. Los marineros tenían la razón. Los vientos laterales son los más seguros para entrar al puerto. Así, los exámenes de las pruebas son las mejores para asegurarnos de que somos hijos de Dios y llevarnos a sus pies. George Whitefield, un famoso evangelista histórico, dijo, todas las pruebas tienen dos fines. Primero, que conozcamos mejor nuestro corazón pecaminoso. Y dos, que conozcamos mejor a nuestro amado Salvador. Eso es lo correcto. Otro teólogo dijo, hace años, en 1642, una persona virtuosa y bien dispuesta es como buen metal. Entre más fuego que le meten o que se aplica, más refinado sale. Entre más que se oponga, más es aprobado. Injusticias tratarían de probarlo y tacharlo, pero no puede dejar ninguna marca fácil. También quisiera compartir con ustedes una poema de una mujer, Emma Wilcox, que se escribió en 1880. Escuchen. Dice, no dudaré, aunque todos mis barcos me regresen a la deriva con mástil quebrado y con velas rotas. Creeré la mano que nunca falla. Lo que parece maldad trabaja el bien en mí. Y aunque lloro porque esas velas están abatidas, clamaré de todos modos, mientras mis mejores esperanzas yacen en el suelo. Confiaré en ti. No dudaré, aunque todas mis oraciones regresan sin respuesta del silencioso reino blanco de arriba. Creeré que es un amor todo sabio, el amor que me ha negado aquellas cosas que anhelaba. Y aunque a veces no puede dejar de llorar, el ardor de mi fe fija seguirá ardiendo deslumbrante. No dudaré, aunque tristezas caigan como lluvia y las pruebas enjambran como abejas alrededor de la colmena. Creeré que las alturas que tanto anhelo solo se alcanzarán por medio de angustia y dolor.
Y aunque gimo y tiemblo con mis cruces aquí, aún veré en mis pérdidas más severas la ganancia mayor. No dudaré, anclado en la fe, como un barco fuerte, mi alma hace frente a cada tormenta tan fuerte. Es valentía que no fallará a romper el fuerte mar desconocido de la muerte. O que pueda gritar cuando mi cuerpo se separa del espíritu, no dudo, para que el mundo que escucha lo oiga con mi última respiración. Firme, en vida tanto como en la muerte. En cada sentido, Dios provee esa firmeza para nosotros, a perseverar de la forma que Santiago nos ha enseñado. Otro escritor de los puritanos dijo, hay una diferencia notable entre los fieles y los malos. Viene en el sufrimiento de las pruebas. Los malos, entre más que el Señor ponga la mano sobre ellos, se murmuran y se rebelan contra Dios. Los fieles, cuando se sienten abrumados por el pecado, atormentados con los conflictos de Satanás, a sentir la ira de Dios ofendido con ellos, se tiran en los brazos de la misericordia de Dios, agarran a la mano de Dios que le está bofeteando y la besan. Esto es tan esencial en nuestra vida. Una de las cosas que Dios hace con su sufrimiento es humillarnos. Aquí tenemos el primer examen de Santiago, el de las pruebas. ¿Cómo saliste usted en este examen? Es un examen de fe verdadero. ¿Es usted un cristiano verdadero? ¿O solo una copia superficial? Si es cristiano verdadero, sobrevivirá el examen. El fuego solo te va a refinar más. Va a exponer para todos la autenticidad de su fe, de su relación como hijo de Dios. ¿Qué tal si no pasó la prueba? Si se ha enojado con Dios, se ha rebelado contra Él, buscando sus propias soluciones, podría ser que no sea usted hijo de Dios, aunque haya asistido a todos los cultos e hizo toda clase de profesión. No es asunto de poner una fachada sobre lo mismo de siempre. Necesitamos un cambio del interior. No te engañes. Una mano de pintura sobre la misma vida no basta. Si tiene duda de su posición delante de Dios, Él te espera con los brazos abiertos. No es asunto de cumplir ritos religiosos para complacer a un Dios distante, sino de entregar todo su ser a Él. Él te recibirá. Te hará una nueva creación, una nueva persona desde su interior. Y lo puedes hacerlo en este instante. Él te escuchará. Hable con Él. Admite ante Dios que es pecador perdido, sin soluciones propias. Juan 3, 18 y 36. Reconozca que la salvación que te da es la única y exclusiva solución para su situación. Reciba a Él como su Señor y Salvador de la condena de su pecado. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego agradecerle por fe que te haya hecho su hijo, te ha hecho una nueva creación. Santiago nos deja con esta prueba. Se preocupa como debemos preocupar nosotros. ¿Es una fe genuina o una fe falsa? La pregunta está para usted. Oremos. Padre, te doy gracias que tú nos dejas claro que no estamos en una religión, sino en una relación. Que no tratamos de observar ritos para complacer a un Dios distante, sino que tú estás cercano. Tú eres nuestro Padre Celestial y podemos ser tus hijos. Padre, te pido, si hay alguna persona que me escucha que no es hijo verdadero de Dios, que no tiene una fe genuina, te pido, Señor, que en este día te acude a ti para encontrar la salvación eterna de su alma.
Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.